La Tierra ha pasado por muchos eventos catastróficos a lo largo de su historia. Desde el gran diluvio bíblico hasta la desaparición de la cultura maya, la naturaleza del planeta ha desencadenado desastres que han amenazado la existencia de la especie humana. Sin embargo, en la época actual, un nuevo peligro se cierne sobre la humanidad. Un planeta del doble del tamaño de Júpiter está a punto de entrar al sistema solar, y su presencia amenaza con una serie de catástrofes naturales que resetearán el planeta y provocarán la extinción de especies, incluyendo a la especie humana. Ante la inminente amenaza, los gobiernos del mundo se han unido para crear un plan de emergencia, construyendo refugios subterráneos para resguardar a los sobrevivientes del reseteo. Algunos astronautas han sido seleccionados para escapar en una nave espacial, en un intento de salvar a algunos miembros de la especie humana. Este es un relato de cómo la humanidad enfrentó lo inimaginable, sobrevivió al reseteo masivo del planeta y se adaptó a su nueva realidad. Es una historia del coraje humano, la perseverancia y la capacidad de reinventarse. Una historia que muestra cómo la especie humana siempre ha encontrado la manera de mantenerse a flote en un mundo en constante cambio. Este es el relato de Reset, la reconstrucción de la humanidad. La humanidad estaba preparada para un sinfín de posibilidades, pero nunca anticipó que un planeta del doble del tamaño de Júpiter pudiera entrar al sistema solar y pasar tan cerca de la Tierra. Para muchos, el anuncio fue una sorpresa abrumadora que generó una gran incertidumbre. La noticia de la llegada de un planeta gigante que nunca había sido visto antes en el sistema solar dejó a la humanidad en estado de shock. Durante décadas, la ciencia había predicho el posible choque de asteroides o la aparición de cometas en la órbita terrestre, pero nadie había predicho algo de esta magnitud. Los científicos dieron a conocer que el planeta era del doble del tamaño de Júpiter y se acercaba peligrosamente a la Tierra. Además, su presencia podía alterar el equilibrio gravitacional del sistema solar, lo que provocaría una serie de catástrofes naturales que podrían acabar con la especie humana. La noticia de la llegada del planeta provocó una gran incertidumbre en la humanidad. Muchos se preguntaron si podrían sobrevivir al reseteo del planeta y cómo luchar contra las fuerzas de la naturaleza desatadas en el proceso. Para algunos, la noticia fue una llamada de atención sobre la necesidad de cuidar el planeta para garantizar la supervivencia de la especie humana. Para otros, fue un recordatorio de que la naturaleza es impredecible y que la humanidad siempre tendrá que adaptarse a los cambios. La noticia de la llegada del planeta gigante fue sorprendente y generó una incertidumbre profunda. Para la humanidad fue un momento de alerta y de replantearse el futuro. Científicos de todo el mundo dieron a conocer que la presencia del nuevo planeta podría alterar el equilibrio gravitacional del sistema solar, lo que provocaría una serie de catástrofes naturales que podrían extinguir la especie humana. Era un riesgo inminente que nadie podía ignorar. Una vez que la noticia del planeta gigante se hizo pública, varias agencias espaciales de todo el mundo comenzaron a trabajar en conjunto para calcular el impacto que tendría el planeta en la Tierra y en la Luna. Los científicos descubrieron que la órbita del planeta y su masa eran capaces de alterar el equilibrio gravitacional del sistema solar. Esto desencadenaría una serie de eventos naturales peligrosos, como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. La preocupación creció cuando se hizo evidente que la humanidad no estaba completamente preparada para el evento. Muchas ciudades no estaban construidas para soportar terremotos de alta magnitud, y la economía global no estaba lista para una catástrofe natural de esta magnitud. El riesgo de un posible choque planetario también preocupaba profundamente a los científicos, ya que podría significar el fin de la humanidad. En consecuencia, los gobiernos de todo el mundo comenzaron a construir refugios subterráneos para proteger a los sobrevivientes del impacto y del reseteo del planeta. La noticia del planeta gigante trajo consigo una sensación de inminente peligro para la humanidad. Los científicos trabajaban a contrarreloj para calcular el impacto y prevenir desastres,
las agencias gubernamentales planificaban la construcción de refugios subterráneos y la sociedad en general se preparaba para lo desconocido en los meses siguientes. Todos estaban conscientes del riesgo inminente y de las posibles consecuencias del evento, por lo que la humanidad trabajó para prepararse de la mejor manera posible ante lo que estaba por venir. El gobierno mundial creó un plan de emergencia para enfrentar la catástrofe que se avecinaba. Se construyeron refugios subterráneos en distintas partes del mundo para albergar a los sobrevivientes del reseteo. Una vez que la noticia del planeta gigante se hizo pública, los gobiernos del mundo comenzaron a trabajar juntos para elaborar una estrategia de supervivencia en caso de que llegara el reseteo masivo del planeta. La estrategia del gobierno consistía en construir refugios subterráneos que pudieran soportar los posibles cambios físicos y gravitatorios que se producirían, así como los desastres naturales asociados. Además, se establecerían comunidades autosuficientes que podrían funcionar independientemente de la red eléctrica y de las redes de distribución de agua y alimentos. Las comunidades podrían ser responsables de crear sus propios suministros de agua, alimentos y energía, lo que reduciría la dependencia del mundo exterior. La estrategia del gobierno también incluyó la selección de personas para ser trasladadas a un refugio subterráneo en caso de un evento catastrófico. Se eligieron personas con habilidades técnicas y conocimientos especializados que permitieran la reconstrucción de la sociedad en un futuro post-reset. Además, los gobiernos de todo el mundo establecieron alianzas para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático que está causando el planeta gigante en su cercanía a la Tierra. Esto incluye la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la preservación y restauración de los ecosistemas naturales. La estrategia del gobierno consistió en la preparación a gran escala de una sociedad post-reset, construyendo refugios subterráneos y estableciendo comunidades autosuficientes. También se seleccionó a personas con conocimientos especializados y se establecieron alianzas para tratar y mitigar el cambio climático que conlleva la presencia del planeta gigante. Un grupo de astronautas de élite fue seleccionado para viajar en una nave espacial que permitiría a algunos humanos escapar del planeta antes del reseteo. La nave debía ser lanzada al espacio antes de que el caos en la Tierra se hiciera insostenible. Además de la construcción de refugios subterráneos y la creación de comunidades autosuficientes, los gobiernos de todo el mundo también planearon el posible escape de la Tierra en caso de un evento catastrófico producido por el planeta gigante. Se establecieron programas de entrenamiento para seleccionar y preparar a los astronautas encargados de viajar en una nave espacial fuera del sistema solar en busca de un lugar seguro para la especie humana. Además, se construyeron las naves espaciales necesarias para evacuar a un número determinado de individuos, junto con suministros para sobrevivir y desarrollar una nueva colonia en otro planeta. Se eligieron los posibles destinos para la nave, enfocándose en planetas similares a la Tierra que podrían haber desarrollado formas de vida comparables y ser capaces de soportar la actividad humana. Por supuesto, preparar el escape no ha sido una tarea fácil y ha requerido grandes esfuerzos y recursos. A pesar de ello, el plan es una medida que se ha establecido como una contingencia final en caso de que el reseteo masivo del planeta sea tan severo que la humanidad no pueda sobrevivir en la Tierra. Preparar el escape ha sido una parte importante de la estrategia de los gobiernos de todo el mundo, quienes han seleccionado astronautas, construido naves y elegido posibles destinos para evacuar a la especie humana en caso de un evento catastrófico. El planeta gigante entró al sistema solar en medio de la expectación global. Los gobiernos del mundo intentaron controlar la situación, pero pronto se dieron cuenta de que la magnitud del evento era mucho mayor a lo que habían previsto. Se desataron terremotos, tsunamis y otras catástrofes naturales que destruyeron gran parte de la Tierra. El día del reseteo finalmente llegó.
El planeta gigante se acercó a la Tierra y sus efectos comenzaron a sentirse. La gravedad del planeta extraterrestre influenció rápidamente el clima y la Tierra, generando terribles deslizamientos y tsunamis, provocando el colapso de infraestructuras como puentes, represas y otros edificios. El caos se desencadenó en todo el planeta. Las personas luchaban por sobrevivir sin acceso a alimentos, agua potable y compostura de sus heridas graves. En algunos lugares las personas se apiñaban para buscar refugio, mientras que en otros, la violencia comenzó a desbordarse y la ley se desvaneció. Las comunicaciones se interrumpieron, los sistemas de transporte colapsaron y los servicios de emergencia fueron incapaces de hacer frente a la magnitud del desastre. La oscuridad se apoderó del planeta debido a las nubes de polvo que cubrieron el cielo. A medida que el caos se apoderaba de la situación, aquellos que habían sido previamente seleccionados para refugios subterráneos comenzaron a hacer su camino hacia estos lugares seguros. Por otro lado, los astronautas responsables del plan de escape emprendieron su viaje a bordo de las naves espaciales. Sin embargo, solo una pequeña fracción de la población tendría la suerte de ser trasladados a lugares seguros. La gran mayoría de la humanidad quedó a merced del planeta gigante bajo los efectos del reseteo. El inicio del reseteo fue un momento de caos en extremo para la humanidad. Se produjeron desastres naturales, la violencia se desató en algunas áreas, los sistemas colapsaron y los servicios de emergencia fueron superados por la magnitud del suceso. Solo aquellos que habían sido previamente seleccionados para refugios subterráneos tuvieron la posibilidad de sobrevivir. Ante la inminente extinción de la especie humana, los astronautas escaparon de la Tierra en la nave espacial. Sin embargo, miles de sobrevivientes quedaron atrapados en los refugios subterráneos, luchando por sobrevivir en un mundo apocalíptico. La supervivencia se convirtió en la única prioridad y la única esperanza para la humanidad. Aquellas personas que lograron ingresar a los refugios subterráneos tuvieron más posibilidades de sobrevivir al reseteo. Los refugios estaban diseñados para soportar los efectos gravitatorios y los desastres naturales que estaban ocurriendo en la superficie. Además, las comunidades establecidas dentro de los refugios eran autosuficientes y estaban equipadas con lo necesario para sobrevivir sin ayuda externa durante muchos años. Sin embargo, la supervivencia en el refugio no estuvo exenta de desafíos. El espacio era limitado y la población tenía que vivir en un entorno reducido, a veces compartiendo áreas con otras personas. Además, el estrés emocional fue un factor que tuvo un impacto significativo en la salud mental de muchos sobrevivientes. A pesar de esto, las comunidades establecidas dentro de los refugios eventualmente comenzaron a reconstruir su mundo y su forma de vida. Esto incluyó la creación de sistemas de agricultura y energía sostenibles, la formación de nuevas relaciones sociales y el desarrollo de nuevas tecnologías para ayudar a sobrevivir en un mundo post-reset. Mientras tanto, los astronautas que habían sido enviados en la nave espacial comenzaron a buscar un nuevo hogar en otro planeta. Fue un viaje largo y difícil, y requeriría de muchas décadas antes de que pudieran llegar a un planeta similar a la Tierra que pudiera soportar la vida humana. La supervivencia tanto dentro de los refugios subterráneos como en la nave espacial fue posible gracias a la preparación y planificación previa de los gobiernos y sus equipos de expertos. A pesar de los desafíos, las comunidades establecidas en los refugios subterráneos eventualmente pudieron reconstruir sus formas de vida y los astronautas lograron encontrar un nuevo hogar fuera del sistema solar. Los sobrevivientes comenzaron a reconstruir el planeta, conscientes de que tendrían que empezar de cero. Se formaron comunidades autosustentables, se cultivaron nuevos alimentos y se exploraron nuevos territorios para encontrar recursos valiosos. La reconstrucción fue un proceso largo y difícil tanto para aquellos que habían sobrevivido en los refugios subterráneos como para aquellos que se encontraban en la nave espacial viajando hacia un nuevo hogar fuera del sistema solar.
Aquellos que se encontraban en los refugios subterráneos comenzaron a reconstruir sus comunidades y a establecer un nuevo sistema de vida en un mundo totalmente diferente. Las comunidades autosuficientes desarrollaron nuevas técnicas de agricultura y ganadería, implementaron tecnologías avanzadas para generar energía y disminuir su huella ambiental, y comenzaron a investigar cómo se podrían reparar los daños a la Tierra a medida que el reseteo continuaba. Por otro lado, aquellos que se encontraban en la nave espacial continuaron su viaje hacia un planeta desconocido en busca de un nuevo hogar. Ellos se encontraron con muchos desafíos en el camino, como la falta de suministros y las comunicaciones limitadas. Pero gracias a su determinación y conocimientos técnicos, pudieron superar los obstáculos y presentar soluciones creativas. A medida que las personas en los refugios y en el espacio desarrollaban nuevas formas de vida, también se establecieron nuevos sistemas políticos y económicos para hacer frente a la nueva realidad. Los sistemas democráticos y de economía social se establecieron para garantizar la equidad social y el desarrollo sostenible. El comercio y el intercambio entre diferentes comunidades en el mundo post-reset también comenzaron a desarrollarse. Finalmente, después de décadas de proceso de reconstrucción lenta y gradual, la humanidad comenzó a ver signos de esperanza en la restauración de la Tierra. Los cambios climáticos comenzaron a revertirse y las especies que habían sido amenazadas comenzaron a recuperarse. A pesar de las pérdidas sufridas y los desafíos enfrentados, la humanidad emergió con una visión renovada y un compromiso para garantizar la sostenibilidad y la preservación de la Tierra. La reconstrucción fue un proceso desafiante tanto para aquellos que sobrevivieron dentro de los refugios subterráneos como aquellos que se encontraron en la nave espacial que buscaba un nuevo hogar. Las comunidades reconstruyeron sus formas de vida, implementaron nuevas tecnologías y establecieron nuevos sistemas políticos y económicos sostenibles. Finalmente, después de muchos años de lucha, la humanidad logró un nuevo comienzo con un compromiso renovado para proteger nuestro planeta. A medida que el tiempo pasaba, la especie humana comenzó a evolucionar para adaptarse a las nuevas condiciones del planeta. Nuevas especies animales surgieron y la naturaleza renació. La humanidad aprendió a vivir en armonía con su entorno, convirtiéndose en una especie más resiliente y sabia. Después del reseteo, la Tierra comenzó a evolucionar a un ritmo acelerado. Con muchos ecosistemas y especies completamente destruidas, la naturaleza comenzó a crear nuevas formas de vida y a adaptarse a los cambios repentinos en el medio ambiente. En este nuevo mundo, las especies supervivientes se adaptaron rápidamente para maximizar su capacidad de sobrevivir. Las presiones selectivas en el medio ambiente cambiaron y las especies enfrentaron nuevos desafíos adaptativos. De manera similar, la especie humana también empezó a evolucionar. La necesidad de adaptarse a este nuevo mundo cambió la dinámica social y económica de muchas comunidades. Los desastres y el caos repentino provocaron formas de gobierno y de cooperación previamente impensables, y la innovación tecnológica permitió una mayor autonomía y flexibilidad en la vida cotidiana de la gente. Además, la selección natural en el nuevo mundo también produjo nuevos caminos evolutivos en la especie humana. Por ejemplo, los habitantes de los refugios subterráneos estuvieron expuestos a nuevos ambientes microbianos y las condiciones adversas de vida hicieron que los individuos que eran genéticamente más adecuados para sobrevivir en esos entornos tuviesen mayor probabilidad de transmitir sus genes a las siguientes generaciones. La evolución llevó a la aparición de nuevas características como una mayor resistencia a enfermedades y la capacidad de resistir mejor las condiciones extremas del medio ambiente. Además, las comunidades en el espacio también experimentaron una evolución única, ya que la exposición a tecnologías sofisticadas y la necesidad de vivir en condiciones diferentes a las de la Tierra, moldearon las necesidades y capacidades de estas personas. El reseteo provocó la evolución de las especies, incluyendo la de la especie humana. La selección natural resaltó las habilidades y características más adecuadas para sobrevivir en este nuevo ambiente y, aunque aún queda mucho por aprender,
la humanidad emergió más resistente y adaptada a las nuevas condiciones de vida. Después de la reconstrucción y evolución de la especie humana, surgió una nueva era de exploración y descubrimiento. La humanidad se dio cuenta de que, aunque el planeta había sufrido mucho con el reseteo, había un vasto universo allá afuera esperando ser explorado. Con la tecnología avanzada desarrollada a lo largo de muchos años, los humanos se aventuraron en el espacio en busca de respuestas e inspiración. Uno de los descubrimientos más emocionantes fue cuando la nave que había partido hacia un planeta desconocido después del reseteo finalmente llegó a su destino. Los astronautas se asombraron al descubrir un paisaje que recordaba a la Tierra, con ríos, montañas y verdes praderas. Tras el aterrizaje, la tripulación exploró el planeta y descubrió varias especies que nunca antes habían sido vistas, algunas muy diferentes a todo lo conocido en la Tierra. Además de los descubrimientos biológicos y geológicos, también se produjeron descubrimientos tecnológicos. La colonización de un nuevo mundo requirió una capacidad técnica y científica sin precedentes. Los recursos del planeta debían ser mapeados y explotados de manera responsable, sistemas de energía sostenible debían ser instalados, y se debían establecer infraestructuras para el traslado. Para lograr todo esto, se desarrollaron nuevas tecnologías y artilugios para facilitar la vida en la colonia. También hubo otros descubrimientos en el espacio. Las sondas y telescopios enviados al espacio descubrieron nuevas galaxias, sistemas estelares y planetas. Los científicos reunieron información sobre la estructura del universo y la forma en que nuestros planetas vecinos son similares o diferentes a lo que habíamos conocido antes. La búsqueda de nuevos recursos y formas de vida llevó a la humanidad a explorar el universo más allá de la Tierra. A través de esta exploración, se descubrieron nuevas especies, tecnologías y mundos, tanto geológicos como astronómicos. Estos descubrimientos proporcionaron nuevas ideas, técnicas y recursos que permitieron a la humanidad continuar avanzando y creciendo en este nuevo mundo. Afortunadamente, la humanidad dejó atrás todas sus diferencias y trabajó juntos para sobrevivir y prosperar. Ahora, la especie había alcanzado un nuevo horizonte de posibilidades, donde el conocimiento y la tecnología habían alcanzado niveles inimaginables. El futuro parecía lleno de oportunidades y esperanza para todas las generaciones que vendrían después. En la colonia en el Nuevo Mundo, la humanidad había establecido una nueva civilización autosuficiente y sostenible. El planeta prometía una gran cantidad de recursos naturales, y la tecnología avanzada permitió a la humanidad explotarlos de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente. Se establecieron nuevas formas de gobierno, de economía y de relaciones internacionales para asegurar la equidad social y la preservación de la biodiversidad. En la Tierra, el proceso de reconstrucción había dado lugar a una nueva forma de vida. Las comunidades habían aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y se habían establecido programas de reforestación, restauración de especies y control de la contaminación. La energía había sido completamente renovada y las fuentes de energía sostenibles abastecían la demanda. La tecnología para la exploración espacial también avanzó a pasos agigantados. El planeta recién descubierto se convirtió en un importante centro de investigación, y la humanidad comenzó a utilizarlo como un laboratorio vivo para descubrir nuevas formas de vida y desarrollar tecnologías más avanzadas para la exploración futura. El futuro se presenta como un mundo lleno de posibilidades y oportunidades. La humanidad aprendió a vivir en armonía con la naturaleza en la Tierra y estableció una colonia sostenible en un nuevo mundo, donde la tecnología avanzada permitió el desarrollo de una nueva civilización. La exploración del espacio se ha convertido en una de las principales prioridades, y el conocimiento y la tecnología adquiridos a través de la exploración del universo han ayudado a impulsar el progreso humano.